Ya, muy buenos días nuevamente. Vamos a ver todo lo que es el tema, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en la anterior clase, de manera súper rápida, que hemos visto lo relacionado a lo que eran las entidades del sistema financiero. Entonces, las entidades del sistema financiero, habíamos dicho, parte de esas entidades son el Banco Central, por ejemplo, ¿no ve? Y una de sus funciones del Banco Central era la emisión de la moneda, otra era administrar las reservas internacionales. Y habíamos dicho, por ejemplo, en las reservas internacionales, no solamente era oro, ¿no? Sino también habían divisas depositadas en el propio Banco Central, o sea, lo que está, digamos, podríamos decir, en las bóvedas del Banco Central. No todo está en las bóvedas del Banco Central porque sería una inadecuada. Ay, pensé que alguien estaba esperando. Aquí está. Entonces, una parte está también en letras de cambio y pagarés en favor del Banco Central. Hay títulos públicos, títulos negociables por gobiernos extranjeros. Hay está conformado estas reservas internacionales de varios instrumentos financieros, de varios activos financieros. No solo el oro, ¿no? Que ustedes saben que el oro es, como dice, es por excelencia el activo financiero. Bueno, no es un activo financiero, sino es como una moneda, es un metal precioso en el cual la gente se refugia cuando hay problemas, por ejemplo, de devaluación, de pérdida de valor de la moneda, ¿no? Entonces la gente va y urgente se refugia en el oro. Entonces, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de la pandemia? ¿Qué ha pasado? Ha subido el oro. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho, ucha, no, esto va a ser algo terrible porque la moneda va a perder su valor y vamos a tener ciertos problemas. Entonces la gente ha comenzado a refugiarse. Entonces el oro es un metal precioso que permite el refugio ante posibles problemas de evaluaciones, por ejemplo, ¿no? De evaluaciones o pérdidas de valor de la moneda, ¿no? De la moneda. Entonces eso es algo que ya lo sabemos y lo vamos a recordar, ¿no? El oro, pero como les decía, las reservas internacionales no solo están en oro, ¿no? También están en divisas depositadas y en otro tipo de instrumentos, ¿no? Después, ¿qué más veíamos? Hemos visto otra parte del componente financiero ya en Bolivia, ¿no? Porque se acuerdan que eran 3 los componentes financieros, ¿no? Eso quisiera que lo tengan bien clarito. Del sistema financiero, los componentes son, primero, las entidades financieras, luego los activos financieros, ¿no? Como los bonos, las acciones, y en tercer lugar está el Banco Central o el Banco del Estado, que le llaman en algunos países. Ahora estamos viendo más a detalle lo que es en nuestro país, digamos, ¿no? En nuestro país, parte del sistema financiero también está, por ejemplo, la ASFI, ¿no es cierto? La ASFI, ¿qué es la ASFI? Es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que lo que hace es controlar a todas las entidades financieras, ¿no? Ese es en realidad su trabajo. Entonces, ellos, por ejemplo, ponen normas, ¿para qué? Para que los bancos no se arriesguen demasiado en la colocación de nuestros recursos, ¿no? Porque no, todos nosotros, aunque sea un poquitito, tenemos un poco de dinero en los bancos, ¿no? Porque usamos muchas veces, o de repente muchos de ustedes ya en el futuro les van a pagar su sueldo, por ejemplo, y les van a hacer un depósito en una cuenta de ahorro. Entonces van a tener dinero en el banco. Entonces, para que asegurar que ese dinero no se pierda, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ASFI? Pone ciertos controles, ciertas normas a las entidades financieras y les va controlando, ¿no? Les va controlando. Y ahí están sus tareas, ¿qué son? Las 2 tareas esenciales. Dice, ¿cuál es la tarea 1? Emitir normas para regular las actividades, supervisar incumplimiento y en el marco normativo de la ASFI también, evitar que las entidades financieras incurran en riesgos excesivos, ¿no? Eso también es otra función del ASFI, ¿no? Que no tenga mucho riesgo para que nuestra plata no se vaya a perder, porque eso puede ser complicado. Porque lo que pasa es que los bancos no solo manejan su plata, ¿no? En realidad lo que más manejan es la plata de la gente. Entonces por eso es que la ASFI los controla, ¿no? Porque finalmente si fuera su plata, pues si pierden, ni modo, digamos, qué pena, ¿no? Como en cualquier empresa, tú haces tu empresita y pones tu negocio y de pronto no funciona, pierdes, pues ¿qué vas a hacer? Ni modo. Pero en el caso de los bancos, no es pues que tú pierdes tu plata, sino pierdes la plata de la gente. Por eso es que la ASFI es que hace un control para evitar estos riesgos y que pongan en peligro los ahorros del público, ¿no? Y en parte la estabilidad del sistema financiero, que es una parte fundamental para el crecimiento del país, ¿no? Entonces, por eso es que también ellos cuidan esa parte.
Preservan la estabilidad, y solvencia y eficiencia del sistema financiero. Muy bien, eso ya lo puedes ver después a detalle. La otra entidad que habíamos visto que nos faltaba ver era la APS. ¿Qué es la APS? Es la autoridad, yo digo, de pensiones y seguros, pero en completito es Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. ¿A quiénes controla esta APS? Esto es interesante, ¿no? Porque dice, regula, ¿no? Fiscaliza y controla a las personas jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la seguridad social de largo plazo y al mercado de seguros, ¿no? Todo lo que es seguros, ellos lo controlan. Entonces, ellos, ¿y por qué tiene que ver con el sistema financiero? Porque no se olviden que, aquí vamos a ver, aquí está. No se olviden que la APS controla lo que son las AFPs, ¿no? Las AFPs. ¿Qué son las AFPs? Las entidades que recaudan, digamos, el dinero de los ahorristas de los trabajadores, para que a futuro puedan tener una jubilación, o sea, a futuro entregarles en forma de rentas para cuando ya no puedan estas personas trabajar, ¿no? O sea, se jubilen y estén en la edad de jubilarse, ¿no? Entonces, ¿qué hace el APS? Dice normar y fiscalizar el control de las entidades que otorgan prestaciones y realizan actividades en el sistema de pensiones. Esas son las AFPs, ¿no? ¿Cuántas AFPs tenemos ahorita? Eso también ya lo habíamos visto un poquito, creo, ¿no? La AFP es la AFP Futuro y la AFP Previsión, ¿no? Las dos AFPs. Entonces, ¿qué hacen? Las sancionan, vigilan que se presten correctamente los servicios, ¿no? Entonces, eso es un poquito. ¿Por qué? Porque todas estas AFPs lo que hacen es recaudar el dinero de todos los ahorristas, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté la anterior vez? Este dinero está en las AFPs, entonces ellos, ¿cómo se dice? Administran, por eso se llaman administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Ellos administran los fondos de los trabajadores para sus rentas o pensiones futuras, ¿no? Entonces, ustedes cuando ya trabajen seguramente igual van a hacer sus aportes a las AFPs y estas se los van a administrar su plata y por eso cobran, ¿no? un cierto porcentaje para administrar. Ahora, ¿qué se supone que deberían hacer estas administradoras de fondos de pensiones? Deberían agarrar nuestra plata de todos los trabajadores e invertirlo para que esta plata vaya creciendo, 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 ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero lamentablemente, como el gobierno es el que también digamos, el gobierno es el que administra o el que controla ese tipo de entidades, además el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como les comentaba también, han salido últimamente, en los últimos años, ¿no? Han salido las leyes de presupuesto donde se, digamos, obligaba en parte, sí, pero se les autorizaba o, digamos, se les solicitaba o se les indicaba, se les instruía en realidad a las AFPs que entreguen parte del dinero de los trabajadores como para la creación de ciertas empresas, ¿no? Como si fuera una inversión, digamos. Entonces les decía, ustedes tienen que invertir en estas empresas, en la AFP, tienen que invertir en Purple Ball, en Cartoon Ball, en la empresa de Urea, entonces todas esas empresas, ¿no? Ahora, no sé si estas empresas a la larga ideal que sean, si son rentables, ya nos va a reconvenir, ¿no? Porque nuestra plata va a crecer, crecer y crecer, pero si no son rentables y en realidad quiebran, como ha pasado con algunas de estas empresas, lamentablemente, Papel Ball, por ejemplo, que está en una situación terrible, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra plata? Pues se va a perder, eso es lo malo, ¿no? Eso es lo que hace la APS, ¿no? Administra la plata. Y bueno, las entidades de intermediación financiera que ya las habíamos visto, ¿no? Las habíamos visto ya, que eran las entidades de tres tipos de entidades, las privadas, donde el Estado está con una participación mayoritaria, y las empresas de servicios complementarios, ¿no? Que las habíamos visto ya en la anterior clase. ¿Para qué servían esas entidades? Por ejemplo, las complementarias, decía, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas, además les cuento que dentro de cada una de estas entidades financieras hay también una cierta clasificación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el objetivo de una entidad financiera de vivienda, como por ejemplo es la Primera, ¿no? La Mutual La Primera, por ejemplo, ¿qué hace? Está especializado en préstamos para vivienda, como dicen, ¿no? Proyectos de construcción de vivienda, compra de terrenos, refacción y remodelación, operaciones de arrendamiento financiero habitacional, ¿no? Entonces, estas entidades se especializan en ciertas áreas, ¿no? Igual las pymes se especializan en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahora, las cooperativas de ahorro, ¿qué hacen?
Igual, está dirigido, se supone que a los socios, ¿no? Entonces, parte de las cooperativas son los socios y lo que hacen, y cuando corresponde al público en general, pero primeramente a sus socios, entonces recaudan plata de sus socios y prestan a sus mismos socios, ¿no? Y ahí están Licenciada, algunas cooperativas. Sí, dice, algunos compañeros están aún en sala de espera, no sé si los podría admitir, por favor, ay, perdón, muchas gracias por avisar. Creo que ya está. Ok, me avisan, por favor, es así. Me emociono, aquí ya no veo ya no veo nada más. Ya, vámonos. Entonces, igual hay otro tipo de instituciones, por ejemplo, las IFDs, que son las instituciones financieras de desarrollo, que tienen igual otra especialidad, ¿no? Prestan servicios financieros con un enfoque integral, para gestión social, etcétera. Entonces, cada una tiene su, vamos a decir, su mercado, ¿no? Y estas ya habíamos visto un poquito, ya habíamos visto estas de servicios complementarios, para qué servían, ¿no? Las empresas de factoring. Aquí, esto se los voy a dejar para que lo vean más a detalle, ¿ya? ¿Qué hace una empresa de factoring, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se financia a través de las facturas? ¿Se acuerdan que les conté? Digamos, yo tengo unas cuentas por cobrar, entonces puedo vender esas cuentas por cobrar, me van a pagar menos, pero voy a tener la plata en el momento que necesite, ¿no? Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta respecto al tema del sistema financiero. ¿Hay alguien más en sala? Ahora sí. Ya por si acaso les voy a dejar una práctica, ya eso por eso quiero saber si tienen alguna pregunta. Aquí les voy a hacer, vamos a hacer una pequeña, así acá la tengo, creo, espérenme un segundo, acá la tengo. Aquí está en la Bolsa Boliviana de Valores, vamos a ver dónde están los instrumentos de la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí hay algunos, a ver, veremos. Por ejemplo, a ver, yo les puedo dar y les voy a sacar la información de estos de los instrumentos financieros que están ahorita colocados en la Bolsa Boliviana de Valores, y ahí yo les puedo decir, por ejemplo, del detalle del que están viendo, no sé si se ve muy bien, eso es lo malo, está muy chiquitito. ¿Cuáles son instrumentos de renta fija o renta variable, digamos, ¿no? Entonces ahí yo les voy, aquí no está muy a detalle, pero hay otros reportes en la Bolsa Boliviana que podemos buscar, por ejemplo, resumen del instrumento, por instrumento inscrito, a ver, veremos este. Ya. O les puedo pedir que me den, por ejemplo, fíjense, acá tenemos toda la información, todo lo que está para negociación en la bolsa, ¿no? Cupones, bonos a largo plazo. Entonces ahí yo les puedo decir, por ejemplo, el instrumento que indica bonos a largo plazo es un instrumento de renta variable o es de renta fija. A ver, ¿quién me va a decir eso? ¿Y por qué? Vámonos con la mitad de la lista, voy a llamarla, ya llamar la lista, ¿no ve? La mitad de la lista sería 15. Judith Mamani. Judith, ¿estás ahí? Judith Mamani, ¿estás ahí? No, no está Judith, creo que por algún motivo no está en la sala. Vámonos con el siguiente, a ver, vámonos con Marisol Quispe. Marisol, ¿estás ahí? Buen día, licenciada, sí. Buen día, Marisol. Marisol, mira, estamos viendo ahorita un reporte de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores y ahí nos dice los bonos a largo plazo que han sido emitidos, no sé, una cantidad ahí negociado el 11 de marzo. Los bonos, Marisol, son un instrumento de renta fija o de renta variable. Mm, Fija, licenciada. Estoy dudando, no lo puedo asegurar. Solo Ya. pienso que puede ser. Piensa que puede ser fija. ¿Por qué piensas que puede ser fija? ¿O solo es un Mm, tincazo tuyo? ¿Qué te ocurre? Eso, licenciada. Está bien, no hay problema. Ok, tu tincazo está muy bien. ¿Por qué? Porque los bonos en general son de renta fija. ¿Por qué? Porque dentro del mismo instrumento dice el porcentaje que se va a pagar, ¿no? Ese es el detalle. Entonces te dice, voy a pagarte el 3% de interés o el 4% de interés, ¿no? Y ahí por eso es de renta fija. En cambio, las acciones son de renta variable porque ahí depende de la rentabilidad que vaya a tener la empresa para poder pagar el rendimiento, ¿ya? Muy bien, Marisol, muy bien, me voy a anotar tu nombre. Marisol Quispe, ya. Seguiremos, a ver, alguien más, vamos a ver, ya que no preguntan, voy a preguntar yo entonces. Marisol Quispe. Marisol, ¿me das un número, por favor?
Mi número de... Un número, cualquiera, del 1 al 29. Ah, ya. 15 Muy o, bien. No, perdón, 15 no. 18. 18 ya, 18. perfecto. 18, Maida Miranda. Maida. Maida la 1, Maida las 2, Maida las 3. Nada, no está Maida. Vámonos a la siguiente persona. Mayra Lizondo. Mayra Lizondo la 1, Mayra Lizondo las 2, Mayra Lizondo las 3. No está tampoco Mayra. Ahí estás ahí, miran. Mayra Lizondo, ¿sí? Sí. Ok. Mayrita, mira, necesito que me digas cuáles son, quiénes componen el sistema financiero, Uy, de manera general. Son tres los que componen el sistema. Te voy a mostrar el chanchullo, ahí está, para que... Son tres componentes del sistema financiero. Ya aquí está cómo se define. Ah, esto ya es... Aquí estaba, no está en esta presentación, está en la anterior. Aquí en la 1 y en la 2 que hemos visto en las anteriores clases. Son tres componentes y ahorita les he recordado cuáles eran esos tres componentes. 1, 2, 3. Uno de ellos, te voy a decir uno de ellos, ¿ya? Uno de ellos es las ¿La entidades ASFI? financieras. Perdón, perdón. Una de ellas sería la ASFI. Ya, en Como Bolivia sí, componente en Bolivia financiero. sí, en Bolivia sí la ASFI es una... ¿Qué más? ¿Quién es más? Em, Uy, no sabría, ¿Qué no más? A ver, recuerdo ¿qué más ahorita. necesitas para que se maneje la plata aquí, digamos, en Bolivia? ¿Quiénes manejan la mayor cantidad de dinero? ¿Quiénes están Eh, relacionados con la parte financiera? Ahí el está, mira el chanchullo. el Ministerio de Economía también, También en las Bolivia sí, el instituciones Ministerio de Economía financieras, también. ¿Qué más? el Banco Central, El Banco Central, muy bien, mira, te he puesto el chanchullo. los activos financieros. Está bien. ¿Y qué es un activo financiero, Mayra? Está. ¿Qué es un activo financiero? Hace ratito hemos hablado de un documento, ¿te acuerdas que le pregunté a Marisol si era de renta fija o era de renta variable? Entonces, ¿qué es lo que le pregunté? ¿Qué era? No recuerdo, Lick. Era un bono, un bono, un activo Ah, los financiero, bonos, cierto, sí, cierto, sí. puede ser un bono, puede ser una acción, puede ser un pagaré, ¿no? Hay varios Ujú. instrumentos financieros, muy bien. Entonces, mira, Mayrita, para que nos acordemos, son tres los componentes importantes del sistema financiero de cualquier país, ¿ya? De cualquier país. Son tres. Uno, los activos financieros, que pueden ser los bonos, acciones, pagarés, certificados de depósito, ahí está todo, ¿no es cierto? Y el segundo son las instituciones financieras, o sea, digamos los bancos, las cooperativas, todo eso, ¿no? Y en tercer lugar, el Banco Central, ¿no? O puede ser el Banco del Estado, el Banco de la Nación, que les llaman también en otros países. Son tres componentes. Bueno, y otras instituciones de regulación, ¿no? Pero sobre todo el Banco Central. Entonces, son tres componentes del sistema financiero, Mayrita. Licenciada, y los Sí, mercados financieros, y los mercados financieros, ¿a qué te refieres con mercados financieros? o sea que eso más no está incluido. Mm, sí, pero en realidad los mercados financieros son como por ejemplo la bolsa de valores, ¿no es cierto? Ese es un mercado financiero donde se negocian los instrumentos. Pero eso, digamos, estaría como parte de las instituciones financieras donde se maneja la plata, ¿no? Ah, ya está bien, Ujú. licenciada. Por eso decimos que son tres instrumentos financieros. Muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. Muy bien, entonces son tres los componentes así generales y después de esto ya nos vamos a en el país, ¿no es cierto? En el país ya nos estaba diciendo Mayra que en nuestro país, en Bolivia, tenemos que además de estos tres componentes, están, por ejemplo, la ASFI, está la Administradora de Pensiones y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que también velan por el tema del sistema financiero en Bolivia, ¿no? Entonces ahí habíamos visto. Muy bien, ya hemos visto toda esta parte, ahora nos toca ver lo que es súper interesante, que es lo que es la globalización, que es todos hablamos de la globalización, pero finalmente muchas veces no lo entendemos así. ¿Qué es la globalización, no es cierto? Entonces, además, ¿qué es la globalización dentro de lo que es
la parte financiera, ¿no? La parte económica. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, en esta parte lo que nos interesa ver un poquito es, así como finanzas internacionales, ¿en qué afecta la parte de globalización a las finanzas internacionales? Entonces ahí decimos primero que la globalización es un proceso de integración, ¿no ve? ¿Qué es lo que quiere hacer este proceso de integración? Que quiere integrar, que quiere crear un solo mercado mundial, ¿no? En este solo mercado donde se vayan a comercializar productos que sean similares, todos igualitos, digamos, ¿no es cierto? Y que, digamos, no se pueda determinar cuál es el origen, ¿no? De dónde es, digamos, este producto. Por ejemplo, ahí podemos imaginarnos, ahí por ejemplo, este ejemplito que les puse, las hamburguesas de McDonald's, digamos. Antes aquí en Bolivia teníamos una sucursal de McDonald's, ¿no? Ahora ya están, no sé si volverá a entrar, pero hay muchas así, por ejemplo, cadenas de restaurantes a nivel internacional, ¿no? Como KFC, por ejemplo, que es otra cadena. Después hay muchas, ¿no? Muchas cadenas donde, digamos, tratan de ellos crear un solo producto que se comience a nivel de dónde es originaria la hamburguesa, nadie sabe finalmente, ¿no? Entonces, pero es solo un producto que puedan consumir todos, ¿no? Todos. Esa es la globalización, ¿no? Que a todos les guste, digamos, ¿no? Que a todos les guste sin importar, digamos, las regiones o los lugares. Y eso más o menos lo ha logrado McDonald's, ¿no? Porque donde sea que ellos van, se consumen las hamburguesas. No sabemos dónde se han creado las hamburguesas, pero ahora ya existen a nivel internacional, ¿no? Ahora, no solamente, como les digo, esta globalización es a nivel financiero, es en todo nivel, ¿no? En todo nivel. Productos, también, por ejemplo, ropa, ¿no? A nivel de ropa, por ejemplo, la ropa, no sé, la ropa coreana, muchas veces se trata de, los coreanos han tratado de entrar incluso con su música, yo me acuerdo aún ahora, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, han tratado de entrar con su música a todos los países, de tal manera que a todos los chicos, a todos los jóvenes les guste la música coreana. ¿Y qué implica eso? Ahí se pierde un poco la identidad nacional de cada país, ¿no? Entonces, eso pero es la globalización, ¿no? Es que haya un producto común entre todos los países. Y ahí hay, como dicen, hay una pérdida de identidad nacional, ya no es como que, de nosotros, por ejemplo, nuestra comida de repente es mucho más sana, no de repente, es mucho más sana que una hamburguesa, ¿no? Por ejemplo, no sé, una comida que es sana en Bolivia podría ser el pesque, por ejemplo. Pero a ver, el pesque lo comercializaremos a nivel internacional, no sé si vamos a tener la misma acogida, pero de repente sí, ¿no? De repente sí, entonces, pero digamos ya la gente prefiere comprarse una hamburguesa en vez de comprarse un pesque, digamos, que sería mucho más sano, ¿no? Entonces, a eso va la globalización, o sea, que hayan mercados más globalizados de productos más homogéneos, ¿no? Con un precio único y etcétera. Entonces, eso es. Ahora, a nivel mundial, por ejemplo, la moneda, digamos, que permite la globalización o que está apoyando toda la globalización del dólar, ¿no? Porque el dólar se maneja a nivel internacional. Es una moneda vehicular, como dice una moneda que se utiliza en todas las transacciones comerciales a nivel mundial, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de historia, una idea para tener, no puesto todo porque es un montón de historia, pero ¿por qué hemos entrado a este proceso de globalización? ¿Por qué? ¿No? Esa será un poco la pregunta. ¿Por qué estamos en este proceso de globalización? Hace 20 años, 30 años, cada país tenía su propia identidad, no había este proceso de globalización, todos tenían sus normas incluso, ¿no? Su forma de trabajo, etcétera. En cambio ahora, ¿qué ha pasado? Primer punto, se han reducido las barreras comerciales, ¿no? Es decir, que hay mucho más intercambio comercial. Por eso también la carrera, por ejemplo, de comercio internacional está, como les digo, mucho más en auge, ¿no? Aún en las empresas, en las universidades privadas ya están abriendo muchas más universidades la carrera de comercio internacional. ¿Por qué? Porque el comercio internacional entre países se ha incrementado a nivel mundial, ¿no? O sea, hay mucho más, se han reducido las barreras comerciales y eso muchas veces por efecto de también temas de disminución de aranceles, etcétera, ¿no? Y hay un mayor comercio mundial, ¿a partir de cuándo? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto también, ¿saben por qué es? Por el tema del transporte, ¿no? Y las comunicaciones. Hace, no sé, 50, 100 años no teníamos pues aviones, no teníamos trenes rápidos, porque no teníamos buses, no teníamos, ¿no?, barcos que puedan ir de país en país. O sea, realmente eso ha contribuido mucho a que haya el comercio internacional, o sea, hay más comercio internacional porque también el transporte a nivel internacional se ha hecho mucho más fácil, mucho más barato, mucho más
hay mucha más forma de poder transportarse, ¿no? Entonces, eso ha influido. ¿Qué más? Dice, la estandarización de los bienes y servicios y de la homogeneización de gustos a nivel mundial. Entonces, ¿pero qué contribuye a esto? Esto va más allá, ¿no? Esto va mucho más allá. Aquí decíamos, por ejemplo, ¿qué contribuye esto? El tema del transporte, ¿no? Que tengamos más medios de comunicación y transporte. Medios de transporte. Hay más medios de transporte ahora de los que había hace años. Y cada vez es más, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Yo lo último que escuché, ¿qué es lo que falta? Falta la teletransportación, decían. ¿Por qué? Porque tardamos mucho tiempo en transportarnos de un lugar a otro. Entonces ya los investigadores están trabajando en este aspecto, ¿no? En teletransportación. No sé si algún día se dará, pero es una de las cosas que está faltando, ¿no? Pero ya con los medios de transporte que tenemos, realmente hemos avanzado muchísimo. ¿Qué más? La estandarización. ¿En qué se basa? ¿Por qué estamos estandarizando? ¿Por qué a nosotros nos gusta más la hamburguesa que el pesque, no ven otras palabras? ¿Por qué? ¿Saben por qué es esto? Por los medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación. Ahora los jóvenes, no sé ustedes, que son más jóvenes que yo, seguramente ven más, no sé, en vez de ver más el noticiero o escuchar más música nacional, escuchan más música coreana, música americana, música diferente a la música nuestra, ¿no? Entonces, esos medios ¿y por qué escuchan eso? Porque hay más apertura, ¿no? Hay más medios de comunicación, y porque es la moda, digamos, ay, tu amiga te dice, me gusta esta música, a ver, escucharemos, sí, es diferente, es interesante, ¿no? Entonces, a través de los medios de comunicación han llegado a nosotros la música, la comida y todo aquello, las películas, ¿no? Que nos muestran ciertas cosas, y que a nosotros entra la influencia, y comenzamos también nosotros mismos a poder, como les digo, tener esos gustos, ¿no? Tener esa influencia, y ahora mismo, ¿no? Ya es muy poca la gente que, digamos, y sobre todo en las ciudades, que consume comida, digamos, tradicional, ¿no? Como los pesques, cosas así que antes había, ¿no? La guatia que nos hacíamos, ahora ya es más rápida. Además, el sistema de vida, ¿no? Ya no puedes estar haciendo una guatia en miércoles, digamos, tienes que cocinar rapidito para irte a trabajar, entonces, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué más? Dice, el encogimiento del espacio geográfico. ¿Cómo que se ha encogido el espacio geográfico? No, no se ha encogido. Lo que pasa es que las telecomunicaciones y el transporte, es lo que les decía arriba, ¿no? Han reducido las tarifas de larga distancia, los costos y los tiempos de viaje. Entonces, por eso es que pareciera un mundo más pequeño, ¿no? Llegar, no sé, a Estados Unidos, lo llegas en horas, ¿no? Llegas en horas. Ahora quieres llegar a Europa, a España, lo que antes a través de barco llegabas en días, de repente en un mes, ahora llegas en 24 horas, 36 horas, dependiendo del lugar donde estés, ¿no? Entonces, obviamente es un día de viaje en avión, pero, y con de repente con varias paradas, pero llegas, ¿no? Es rápido, imagínense al otro lado del mundo, llegas rapidísimo. Entonces el mundo es pequeño, ¿no? El mundo es pequeño. ¿Qué más? El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría ha contribuido, ¿saben por qué? Porque cuando teníamos la Unión Soviética, que era la URSS, que decía, ¿no? La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Era la mitad del mundo, era enorme. Entonces había como una pelea, ¿no? Entre la Guerra Fría, ellos fabricaban unas cosas, el otro, y no había un contacto o un comercio internacional entre estos países. Actualmente ya hay un comercio internacional entre esos países, porque la URSS se ha dividido, ¿no? En varios países, y muchos están ya comercializando con Estados Unidos, etcétera. Entonces, y con todos los demás países. Así que eso ha contribuido a que haya mayor comercio internacional, ¿no? Después también hay un detalle aquí, ¿no? Aquí lo que nos dice el movimiento mundial es el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo, no? Que haya más democracia, ¿no? Que haya más democracia en el ámbito político y el libre mercado en el ámbito económico, ¿no? Entonces, a nivel mundial antes, incluso hace, no sé, 80, 100 años, en Estados Unidos había, pues, ¿no? Todo, o sea, teníamos el tema de la esclavitud aquí mismo, ¿no? En Bolivia la gente no tenía derecho a opinar, las mujeres no podían votar, eso hace cuánto, hace 80 años más o menos, ¿no? O sea, estamos en una época donde había poca libertad de expresión, poca libertad política, ¿no?
Y todo eso también contribuye a la parte económica, quieran o no quieran, contribuía, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, ya se ha liberalizado este aspecto y ya todos podemos opinar, todos podemos votar, estamos ya tras la igualdad de la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, todavía, ¿no? En el campo, por ejemplo, todavía en el campo dicen, tengo 2 hijas, una mujer o tengo 2 hijos, una mujer y un varón, el varón que estudie, porque él tiene que mantener su casa, la mujer no tiene que estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es mujer y solo tiene que cuidar guaguas y punto, digamos, ¿no? Entonces, eso todavía se vive y seguimos en eso, pero ya hay mayor libertad, ¿no? Ya hay mucho más, hay mucho más democracia en la parte política y eso también contribuye al libre mercado en la parte económica. Muy bien, ahora, ¿cuáles son? Seguimos en los factores. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Miren, aquí los tenemos a los chinitos. China realmente ha crecido así como enormemente, ¿no? Antes, hace 20 años, más o menos, éramos una persona en todo el mundo, puede ser europea, latina, americana, canadiense, de cualquier lado, por una persona habían 3 chinos. Ahora, por una persona hay 4, hasta 5 están diciendo, 4,5, ¿no? Entonces, imagínense cuán poblado está China, ¿no? Cuán poblado, cuánta gente hay en China. Por eso también, no solamente antes, sino actualmente, en China las personas casi no se casan mucho. ¿Por qué? Porque tener un hijo ya no hay problema, pagas un impuesto, pero cuando tienes más de 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, ya pagas un impuesto muy alto, ¿no? Entonces es muy difícil la vida en China también, ¿no? Y lo que me decían, por ejemplo, en China, alguien me decía, tú viajas a China y fíjense, aquí es la ciudad, ¿no? La gente de la ciudad es la gente de la ciudad. La gente del campo no puede entrar a la ciudad, es decir, los campesinos no entran a la ciudad. ¿Por qué? Para poder entrar a la ciudad necesitan cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tener cierto nivel educativo, ¿no? Entonces, ellos dejan sus productos en las afueras de la ciudad y no pueden ingresar a las ciudades. Ese es el sistema comunista que manejan China, ¿no? Manejan en China, entonces, pero son uno de los países, de hecho es uno de los países más grandes, el más grande yo diría a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí ha crecido también. ¿Qué más ha pasado? A ver, vamos a ver la liberalización financiera. Sí, el tema de la liberalización financiera se refiere sobre todo a que ya podemos ir manejando el dinero, digamos, de manera más electrónica, ¿no? A nivel de comunicación, eso también ha influido en la parte financiera, ¿no? Ahora nuestros pagos se hacen a través de transferencias. Y en muchos países, ya incluso aquí, ya se está promoviendo el tema del uso de los códigos QR para poder pagar. Eso también incluye el tema de globalización, ¿no? Y en China ni qué decir, en China no llevas plata, en China llevas tu celular para pagar todo. Entonces ahí ha contribuido muchísimo, ¿no? Las importaciones, los cambios en la tecnología, ¿no? Lo que decíamos. La creación de la Unidad Económica Europea también ha contribuido a la globalización. ¿Por qué? Porque ahora ya no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos países conforman la Unión Europea, pero ya no son países unitarios, sino ahora ya es toda una comunidad, una unión, ¿no? Por eso decían, a futuro nosotros, viendo este tema de la Unión Europea, nosotros como países de Sudamérica deberíamos promover de repente la Unión Sudamericana, digamos, ¿no? Para poder afrontar a esos otros países, porque solitos como Bolivia, como, no sé, como Perú, es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como países somos más pequeños y además con capacidades financieras menores que estos países, ¿no? Entonces, deberíamos pensar a futuro de repente conformar una unión americana, una unión latinoamericana, ¿no? ¿Qué más? Ha contribuido la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Ustedes saben que es China comunista. Tiene muchas, ¿no? Tiene muchas normas, muchas leyes, muchas reglas que van en contra del tema de la libertad de opinión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que antes no estaba dentro de la Organización Mundial de Comercio, además China, ¿no? Porque ellos estaban muy enfocados en su propio país. Pero ya hace un tiempo, ya ellos también han comenzado a abrirse y han aperturado muchísimo más, digamos, la parte de la libertad política dentro de China, han cambiado algunas cosas, lo que les ha permitido entrar a la Organización Mundial de Comercio. Además, el detalle de que ya han crecido muchísimo, ¿no? Exportan todo, entonces no les ha quedado otra también, ¿no? Han dicho, tenemos que sí o sí ponerlos dentro de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué? Porque quienes más comercializan a nivel internacional son, pues, es China, definitivamente. Los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces,
Todo eso. Ahora, aquí hay una pregunta que les voy a hacer y me van a responder ya, porque les voy a dar un trabajito donde les voy a poner la pregunta de análisis. ¿Ustedes creen que la globalización sea beneficiosa para Bolivia? A ver, vamos a comenzar con, después de toda esta cháchara, vamos a ver con Mayra. Estábamos con Mayra. Milton. Milton Yujra, ¿estás ahí? Sí, buen día, licenciada. Buen día, Milton. ¿Tú crees que todo esto que acabamos de contar respecto a la globalización sea positivo o sea negativo para nuestro país? Según yo sería positivo, licenciada, porque entre más acuerdos que tengamos entre países, en tanto en comercio, en tratados, digamos, intercambiar también nuestras culturas, vamos a avanzar más y vamos a desarrollar más. Y así también vamos a exportar e importar mercaderías, licenciada. Muy bien, me parece muy buena tu opinión. Muchas gracias, Milton. Te anotaré antes de que me olvide. Ya, pero aquí te hago una pregunta adicional, Milton. Mira, me parece excelente lo que me has dicho, pero aquí hay un detalle. Nosotros estaremos en la misma capacidad de exportación ahorita como Bolivia que la tiene, por ejemplo, Chile. En exportación no, licenciada, ahorita, porque estamos importando más que exportando y ahí un poco nos afectaría, porque ellos más son ya consolidados, ya tienen más grandes industrias, lo que nosotros no tenemos mucho, pero sería bueno, digamos, abrirse caminos, licenciada, con otros países, así también avanzar. También mencionaba, licenciada, que podemos hacer una integración, así como la Unión Europea, y avanzar, así como Sudamérica, licenciada. Sí, muy cierto, Milton Yura. Muchas gracias. Sí, a eso me iba. Muchas gracias, me parece excelente tu participación. Es cierto lo que dice Milton, y a eso quería llegar. Si bien es excelente el tema de la globalización, o sea, bien, porque a todos nos puede permitir entrar a otros mercados, porque ya hay mayor apertura, ¿no es cierto? Pero aquí hay un detalle. No todos podemos entrar a esos grandes mercados. Y uno de esos no todos somos nosotros, los bolivianos, o sea, el mercado, Bolivia, digamos, como tal, porque muchas veces estos mercados internacionales te piden primero cantidades grandes. Si tú vas, no me acuerdo, alguna vez decían, hemos querido exportar, por ejemplo, locotos, digamos, ¿no es cierto? Locotos, y vamos a exportar locoto, que es muy bueno, que no sé qué. Perfecto. Pero te dicen, ya, haces un acuerdo en Estados Unidos, vamos a exportar locoto, excelente. Necesitamos, no sé, 200 toneladas de locoto que nos manden cada mes. Uy, y nuestra capacidad productiva no es tanta, ¿no? No es así tan alta. O alguien también me comentaba, por ejemplo, ¿no? En temas de zapatos, por ejemplo, hemos hecho un convenio, me decían, con Perú para poder vender zapatos. Y nos ha salido súper bien. Al principio aquí también teníamos varios productores de zapatos, porque aquí el zapato boliviano, les cuento que es buenísimo, pero el zapato boliviano, ¿no? No el chino, porque el chino es un desastre. Tú te pones 2, 3 meses y este es chao tu zapato. Pero el boliviano, o sea, el zapato que venden, por ejemplo, no sé si ustedes han ido pasando, en las ferias, ¿no? En las ferias de productos nacionales. Yo me compré un zapato les prometo que hace 10 años y mi zapato sigue igual. O sea, y no es que no lo use, es que lo uso, no todos los días, pero lo uso, digamos, ¿no? Entonces, el zapato boliviano es muy bueno, porque primero la calidad, el cuero, ¿no? Porque en otros países usan cuero, no sé, no cuero de res, sino cuero de otro tipo de animales. Entonces, no es muy bueno. Entonces, habían hecho un convenio con Perú y Chile, Perú más bien, para poder exportar zapatos. ¿Y qué ha pasado? Han habido peleas internas en Bolivia que no han permitido que este convenio siga creciendo y siga exportando zapatos, ¿no? Lamentablemente. Entonces nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho y lamentablemente en temas de globalización hay muchos países que están mucho más desarrollados que nosotros. Pero sí tenemos que comenzar, algún ratito tenemos que comenzar. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Milton. Muy bien, entonces vámonos a qué. Entonces ya hemos visto todo lo que es la globalización, implica todo. Yo les cuento que incluso en la parte financiera, contable, vamos a decir, estados financieros, ya nos estamos globalizando. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se usan ya las normas internacionales de contabilidad para la elaboración de estados financieros. Y a nivel Bolivia todavía no, seguimos con las normas locales, las normas que aquí se emiten, ¿no? Pero ya a nivel internacional, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay también, varias ya están utilizando las normas. Entonces, todo lo que es normativa también a nivel internacional ya está globalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ser comparativos en términos financieros, por ejemplo, para la inversión, queremos comparar el estado financiero o cómo le va, por ejemplo, a YPFB
y cómo le va a yacimientos de Brasil, ¿no? Para ver si yo voy a invertir en Brasil o voy a invertir en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que permite la globalización. Y estamos entrando en eso. Y tenemos que entrar, no nos queda otra, ¿no? O sea, tenemos que entrar. Aquí, como nos decía acá, nos dice la globalización económica nos permite el mayor intercambio comercial y flujos de inversiones, ¿no? Tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Con el comercio internacional, la globalización. Nos permite hacer la movilidad de capitales financieros y también parte de lo que es el factor humano, ¿no? Porque incluso exportamos, ¿no? Eso decían, por ejemplo, me acuerdo había un reportaje donde decían, no creo que sea conveniente que, por ejemplo, se hagan lo que estaba haciendo hace un tiempo también el gobierno, me acuerdo que me parecía muy bien, estaba premiando a profesionales, bueno, sí, profesionales jóvenes de diferentes universidades para que puedan hacer sus especializaciones en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, muchos han viajado, han ido a hacer su especialización, pero decían, no es bueno porque se van a hacer su especialización y se quedan en otros países, ¿no? Pero les cuento que ahí había una experiencia de Chile, me acuerdo, y de Perú también, que habían hecho lo mismo, y que, ¿qué pasaba? Que esas personas, si bien se quedaban a vivir afuera, pasaba el tiempo, ya se hacían sus empresas y todo, volvían al país a ya querer comprar cosas y eso permitía que el gobierno o el país mismo, por ejemplo Chile, puede exportar, ¿no? Eso le ha pasado a Chile, decían en la experiencia chilena, que ellos hace unos 50 años hicieron eso, ¿no? Hubo un flujo, una migración, vamos a decir, de muchos chilenos que eran capacitados, o sea, como cerebros chilenos, eran profesionales, así como ustedes que están estudiando, y el gobierno les dio becas, ¿no? Becas a nivel internacional, digo, vayan a estudiar por ejemplo, si quieren estudiar finanzas, la parte administrativa y todo, váyanse a las mejores universidades en Estados Unidos, ¿no? Entonces, han premiado, se han ido a Estados Unidos, hayan hecho sus especializaciones, algunos han retornado al país y la mayor parte se ha quedado a vivir allá. ¿Qué ha pasado después de unos 10 a 20 años, o 10 años, más o menos 10 a 15 años? Los mismos han venido otra vez, han vuelto a Chile y han comenzado a promover las exportaciones en Chile. Que han dicho, wow, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay, por decirles algo, chocolates, ¿no? O café. Entonces, lo que podemos hacer es traer esos chocolates o ese café de Chile, ¿no? Entonces, han comenzado a crear industrias y apoyar la industrialización en Chile. Eso ha sido un factor importante, es lo que contaban de acuerdo a la historia chilena, ¿no? Sería un buen paso hacer eso también aquí en Bolivia, ¿no? Se ha hecho, he visto el anteaño pasado, ¿no? Sacaron varias becas para profesionales así jóvenes y también para pregrado, para que puedan hacer sus especializaciones afuera del país, ¿no? Y aún ahora siguen habiendo, eso también les animo a todos ustedes en términos de globalización y todo, hay muchas becas a las que ustedes pueden postular, pero ¿saben cuál es uno de los principales requisitos que muchos no logramos o no logran? Es el tema del idioma, ¿no? El idioma, generalmente les piden el inglés, por ejemplo, si vas a ir a hacer un curso en Estados Unidos, tienes que tener dominio del inglés. Entonces, por eso los animo a estudiar inglés, ¿no? Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos a ver algo más. Nos dice la participación de las exportaciones en el PIB mundial durante los últimos 50 años ha crecido. Miren cómo está. Del 12 al 28% en el 2010 nomás, ahora ya debe ser 35% o más, ¿no? ¿Qué significa? Que a nivel mundial las exportaciones antes eran solo 12%, cada país exportaba en total 12%, ahora es el 28%, o sea, hay más posibilidades de exportar a los países. Lamentablemente, dentro de esos países que exportan no estamos nosotros, como decía su compañero, nosotros más recibimos, ¿no? Todo importamos, desde fósforos, vidrios, todo lo que se pueda importamos, hasta, increíble, yo quería llorar cuando decía, ¿cómo es posible? Así, importamos hasta polleras, ¿no? Polleras, que es una vestimenta tradicional boliviana, peruana también, en Perú también se usan todavía las polleras, ¿no? Y importamos polleras de China, ¿pueden creer? Y la tela para las polleras, todo importamos, ¿no? Todo importamos. El aguayo también lo importamos, porque los chinos vivísimos dicen, se necesita aguayo, perfecto, te fabrican el aguayo, no hay problema, ¿no? ¿Qué más nos dice? El balón de comercio de las mercancías aumentó en un 10% hasta situarse en 19.48 billones de dólares, ¿no? Entonces ahí está también todo el tema del crecimiento del comercio mundial a través de los años, ¿no?
Ahí está, podemos ver en el 2011. Ahora en el 2020 como que ha sido un poco, ha caído esto por el tema de la pandemia, ¿no? Ha caído porque no se ha producido en diferentes países, se ha caído la producción, entonces ha caído las importaciones, han caído las exportaciones, ¿no? Entonces, ahí está, ahí tenemos un gráfico, lo pueden ver más a detalle después. Ya en la parte de la globalización financiera, ahí es mucho más, ¿no? La globalización financiera es incluso más que el resto de las globalizaciones. ¿Por qué? Porque aquí en la globalización financiera ha habido más interconexión con los sistemas financieros bancarios, es decir, como les decía, ahora ya todo es electrónico, ¿no? Nosotros queremos mandar plata para poder comprar algo de China, pues todo se hace a través del sistema financiero y todo es a través de los sistemas informáticos que tienen las entidades financieras. Entonces, ahí ya tenemos, como dicen, la aparición de un espacio financiero mundial, ¿no? O sea, las finanzas se manejan así como en las computadoras, digamos, ¿no? Toda la plata que entra, que sale, que entra, que sale. Esta parte es súper increíble. Incluso hace tiempo, no sé si escucharon, los creadores de un sistema financiero que estaba trabajando en un banco hace años, se sabía de esto unos 10 años o más, de repente, cuando recién estaban comenzando a utilizar todo lo que es el software, ¿no? ¿Qué pasó? Que el creador dijo, los centavitos, ¿no es cierto?, que se generan, por ejemplo, cuando te pagan un interés, te calculan el interés, digamos, el interés de 1.000 bolivianos, te sale 3,0532, y es un número así con varios decimales. Lo que hacía su sistemita de esta persona era truncar esos números con los decimales después de 2 decimales y llevar como ese dinero a una cuenta bancaria, ¿no? Del cálculo se lleva a una cuenta bancaria. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Esa cuenta bancaria, imagínense los miles de millones de transacciones que hace un banco en, no sé, en un mes, en 2 meses, qué sé yo. O sea, esa cuenta bancaria tenía millones de bolivianos, de dólares, millones de dólares, que la persona que creó este sistema iba sacando, ¿no? Sacando el dinero y se ha hecho millonario. Después se han dado cuenta y bueno, ya le han hecho un proceso y todo lo demás, ¿no? Pero es increíble porque realmente el dinero que se maneja a nivel sistema es mucho más que el dinero que se maneja a nivel físico, ¿no? Es muchísimo más. ¿No? Entonces, esto de la globalización financiera se puede ver en 2 dimensiones. Uno, porque ha crecido el volumen de las transacciones por el efecto del comercio internacional, ¿no? Entonces, como ha habido más transacciones a nivel fuera de las fronteras, también ha habido mayor transacción financiera fuera de las fronteras. Y también porque ha habido un punto en que se han liberalizado y se han desregulado los movimientos internacionales en los sistemas financieros. Es decir, ha habido mayor liberalización para que se hagan este tipo de transacciones, ¿no? Entonces ahí tenemos como que la globalización financiera ha tenido su auge, ¿no? En todos esos 2 espacios. A ver, seguiremos viendo, vámonos allá, aquí. Algo que también les voy a mostrar y les voy a pedir que me hagan un análisis es el tema de lo que es un portafolio de inversión, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? Hay una globalización financiera. ¿Por qué también podemos decir que hay globalización financiera? ¿Por qué? Porque existen mercados financieros internacionales. ¿Qué son esos mercados financieros internacionales? Es donde yo puedo ir a transar los valores o los activos financieros, ¿no? O sea, no solamente, por ejemplo, como veíamos en la Bolsa Boliviana de Valores, acá, por ejemplo, tenemos, digamos, cupones, bonos del tesoro y todo es boliviano, digamos. No. También hay instrumentos financieros emitidos en, por ejemplo, letras del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? El Banco Central, por ejemplo, está autorizado a poder invertir en ese tipo de instrumentos financieros, ¿no? Entonces, ahí viene el mercado financiero internacional, ¿no? Que es un mercado que, fíjense, que nos dice, en promedio, las transacciones diarias en el mercado de divisas se refiere a el mercado donde se transa con diferente tipo de monedas, ¿no? Extranjeras, divisas, dólares. Fue de 4 millones de dólares, entonces imagínense esa cifra, 4 millones de dólares, ¿no? Eso significa que son 570 dólares diarios por cada habitante del planeta. O sea, en el sistema financiero mundial se transan 570 dólares diarios por cada persona que vive en el mundo, ¿no? Ahora ya debe ser mucho más, debe ser 1.000, porque eso era del 2010, hace 10 años más o menos, ¿no? Entonces ahí tenemos esa información.
¿Qué más nos dicen? Las principales índices bursátiles cerraban el 2019 con una rentabilidad alrededor del 25%. También ha afectado a la bolsa el tema de la pandemia, ¿no? Ya ha tenido sus pérdidas, sus bajas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy sensible el mercado, ¿no? El mercado de la bolsa de valores, porque cualquier noticia a nivel internacional puede ser muy estrepitosa para los mercados, ¿no? Como lo ha sido el tema de la pandemia, por ejemplo, la gente decía, ya no quiero invertir en empresas chinas, porque con esto de la pandemia la China va a morir, así, o van a caer varias empresas. No va a morir la China, pero va a entrar en un periodo de depresión, decían, ¿no? Entonces, por eso es que a muchos han vendido sus acciones, pero no ha sido así. Finalmente, la China ha sido la más beneficiada, ¿no? Porque ellos están exportando sus vacunas, ya están también, allá sus empresas están funcionando, digamos, normalmente, y no ha habido ninguna pérdida. Entonces, las personas que han vendido sus acciones en las empresas chinas ahora han perdido y las que han comprado las acciones han ganado, pues, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en lo que son los mercados, ¿no? Los mercados de valores. Bueno, allí se maneja muchísimo el tema, se maneja mucho dinero, ¿no? En los mercados bursátiles. Todavía Bolivia no ha entrado en esos mercados internacionales, lamentablemente, o sea, no estamos todavía. Hay países, por ejemplo, México, ¿no? Que está más relacionado con Estados Unidos. Hay empresas en México que emiten bonos que los venden en Estados Unidos, entonces ellos ya están mucho más globalizados, ¿no? Que yo sepa, en Bolivia no ha habido ese tipo de experiencias todavía, ¿no? Hace un tiempo creo que había, pero actualmente no, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es un portafolio de inversión? Eso es lo que quería un poquito ver con ustedes. ¿Qué es un portafolio de inversión? Un portafolio de inversión es como un portafolio, como una caja, ¿no? Donde yo digo, tengo, por ejemplo, 10.000 bolivianos y no voy a invertir los 10.000 bolivianos pues solamente en bonos del tesoro. Voy a invertir no sé, voy a invertir en letras del tesoro, voy a invertir en depósitos a plazo fijo, voy a invertir en varias cosas. Ese es un portafolio. Es como cuando dicen, ¿cuál es la mejor forma de invertir? La mejor forma de invertir, es decir, así en términos bien pueblerinos, vamos a decir, es que tienes que poner, es como tuvieras los huevos, ¿no? Los huevos de una gallina y dices, tengo que poner estos huevos en diferentes canastas. Entonces no puedes invertir en una sola cosa, sino tienes que invertir en diferentes activos financieros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos decían. En el caso del portafolio es eso, es un conjunto de diversos instrumentos financieros o activos financieros. ¿Cuáles son esos activos financieros? Como les decía, los activos financieros pueden ser bonos, pueden ser letras, pueden ser acciones, ¿no? Todos estos son activos financieros. Esto depende de qué. O sea, ¿quién me va a decir cuánto tengo que invertir en bonos, cuánto en letras y cuánto en acciones? Depende del riesgo y depende del rendimiento. El rendimiento está muy dependiente del riesgo. Es decir, a mayor rendimiento, mayor riesgo. A menor rendimiento, menor riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí va. Yo tengo $1.000. Quiero invertir esos $1.000. Vámonos a trabajar con ustedes, no me voy a quedar aquí charle que te charle. Vámonos con Neisa Mamani. Neisa, ¿estás ahí? Neisa a la 1, Neisa a las 2, Neisa a las 3. ¿Viste? ¿Cómo estás, Neisa? Aquí estoy. Ya, muy bien. Dice, Neisa, buen día. buenos días. Te hago una pregunta, Neisa. Mira, tienes $1.000 y tienes que invertir o sea, no vas a hacer nada ahorita con los $1.000, pero quieres tener cierto rendimiento. ¿En qué invertirías tú, Neisa? A ver, una idea. Podría invertir en un negocio. Ya, en un negocio, digamos que ahorita no tienes todavía las condiciones para el negocio y digamos vas a tenerlo de aquí a unos 6 meses. Entonces, ¿qué harías con esos $1.000? ¿Los pondrías bajo tu colchón? No, lo invertiría. ¿En Sí, dónde? se lo ¿En qué? invertiría. ¿En qué? Como les estaba diciendo, en un negocio por invertir o también puede ser en, mm, no sé, en licenciado, eso nomás se me ocurre. Ah, ya, vamos a hacer así la pruebita, ¿ya? Tienes $1.000 y tú me dices yo invertiría en un negocio. Ya, ¿qué negocio? A ver, puede ser un negocio en un
una empresa puede ser, también en una empresa puedo invertir, ya sea una empresa de fabricación de productos. Ya, pero ahorita, mira, son $1,000, tampoco es tanto, ¿no? Digamos, ya, vamos a subir el monto, digamos que tienes $2,000, porque 1,000 parece muy poquitito, tienes $2,000, le dices, en un negocio, en una empresa, y es, digamos, algo bien, pero algo, digamos, más real. Por ejemplo, yo ahorita no tengo ningún contacto, tengo algún contacto con alguna empresa, pero no sé si, digamos, ellos quieran o necesiten mi inversión ahorita. Entonces, no sé. En un negocio podría ser, por ejemplo, yo se me ocurre, podría abrir un restaurante, digamos, ¿no ve? ¿Qué opinas? Sí, Podría ser lo más fácil porque en restaurante se gana 100%, ¿no es cierto? También el trabajito es 100%, ¿no? Entonces, en un restaurante, tú inviertes 1,000 y te dicen ganas 1,000 también. Entonces, aquí podrías invertir en un restaurante. Pero aquí tienes un riesgo, ¿no es cierto? ¿El riesgo es alto o será bajo? ¿Tú crees que fija vas a vender todo y vas a ganar al tiro? O puede ser que cuando comiences, de hecho, no vas a tener muchos clientes, ¿no es cierto? Y hasta que te conozcan, que haces delicioso, recién vas a poder vender, ¿no es cierto? Entonces, ¿tu riesgo es alto, medio o bajo? el riesgo sería medio, ¿Por qué? licenciado. Porque ya tienes Porque, clientes, ya, ya tienes clientes. no, porque a, a medida que, digamos, vamos a estar abriendo el restaurante, nos vamos a hacer conocer, y, digamos, que una persona le gusta, digamos, lo que preparan, entonces va a volver, se va a volver en un cliente que, o sea, puede volver cada día o un cliente en sí. Es una Y, posibilidad, ¿no es cierto? Pero sí, eso va a depender del lugar, va a depender de la cocinera, ¿no? Va a claro. depender de muchas cosas. Entonces, aquí yo diría que es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque es una inversión nueva. Todavía no tienes el restaurante, a no ser que lo tuvieras y ya tuvieras clientes, ahí ya sería el riesgo un poco menos, ¿no? Pero no tienes todavía el restaurante, o tienes. Si tienes, No, ya por ahí puedo invertir en tu negocio. Ya, muy bien. Entonces, no. Ya, ¿dónde más podrías invertir? Si no fuera el negocio, digamos que tú tienes que estudiar, no vas a tener tiempo para hacer el restaurante, entonces, ¿dónde más podrías invertir? Neisa, mami. ya a ver, podría invertir, digamos, en una tienda de ferretería, puede ser, Ya, muy bien. porque tengo una tía, un familiar que tiene su ferretería, entonces ahí podría invertir. Muy Así bien, también podría ser. ajá, Ajá. sí, ¿Y qué más? ¿Y qué más? y eso, licenciada, en ahí podría invertir porque también la ferretería de mi familiar igual necesita inversión porque no, no tiene, o sea, el suficiente dinero para traer más mercadería, o sea, traer más productos de ferretería. Entonces ahí podría invertir. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, podrías invertir en la tienda de ferretería, me parece muy bien. ¿Y el riesgo ahí sería medio o alto? Eh, medio, sería un riesgo medio. ¿Por qué? Porque aquí sí ya tienes clientes, porque ya la tienda está consolidada y le va nomás bien, ¿no es cierto? Sí, le va bien nomás. Ya ve, súper. Entonces, un riesgo medio. Un riesgo medio, muy bien. ¿Qué más? Digamos que no hubiera ni la tienda ni el negocio. Tú no quieres ni invertir en la tienda ni en el negocio. ¿Dónde más podrías poner tu platita? Para que no se quede ahí quieta, sino que tengas alguito de interés por lo menos. Mm, no sé, licenciada, no se me ocurre. Ya. A ver, ¿Podrías ponerlo mm, en un banco o no? sí, en un banco podría ponerlo. Muy bien, Sí, podrías en un ponerlo en banco. un banco. Aquí, ¿tú crees que en el banco el riesgo es alto, es medio o es bajo? El riesgo es bajo. El riesgo es bajo, muy bien. El Sí, riesgo es bajo. Porque ahí, fíjate, van a devolver la plata, ¿no ve? sí. Ujú. También Sí, podrías dice. invertir en bonos del Banco Central, ¿no? Pero ahí hay otro riesgo. Mira, como tienes en dólares, los bonos del Banco Central son en bolivianos. Entonces ahí tendrías que el riesgo del tipo de cambio, ¿no? Por ahí sube, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Y también el riesgo, pero el riesgo en inversión en un bono del Banco Central, ¿tú crees que es alto, medio o bajo? El riesgo eh, está, digamos, entre bajo y
entre bajo y alto, medio, licenciada, como usted lo dijo, el tipo de cambio puede afectar. Muy bien, Neisa, excelente. Entonces, mira aquí, eso quería yo mostrarles. Podríamos, mira, si tuvieras no 2.000, sino tuvieras $10.000, así, ¿no ve? $10.000. ¿Ya? Estos $10.000 ya podrías tú crear un portafolio de inversión. Porque ya podrías decir, voy a invertir en el negocio del restaurante, que va a ser mi negocio, voy a invertir, digamos, $2.000. En la tienda de la ferretería de mi familiar voy a invertir otros $2.000. En el banco voy a poner otros $2.000. En bonos del Banco Central voy a poner otros $2.000. Y puedes poner en fondos de inversión, digamos, en fondos de inversión, otros $2.000. Entonces acá ya has creado una cartera o un portafolio de inversión. Ah, ya, Liz. ¿No ven? Eso sería nuestro portafolio de inversión, es decir, ya tienes tu portafolio de inversión. No vas a invertir, y eso también es un criterio, ¿cómo se dice?, financiero, que toda tu plata, como decir, todos los huevos de oro de la gallina, ¿no? Que pone los huevos de oro que pone la gallina, no los vas a poner todos en una sola canasta. Tienes que ponerlos en diferentes canastas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene, si bien, por ejemplo, el negocio de restaurante tiene un riesgo alto, la ganancia aquí también es alta. Porque en negocios de restaurantes se gana súper bien, entonces ahí tienes 100% de ganancia, digamos, ¿no? Y en la ferretería de repente no es 100, de repente es 50. En el banco, ¿cuánto te estarán pagando? Creo que es 2% y eso, en dólares, ¿no ve? Sí. Creo que es 1%, yo la última vez que pregunté era 1%. En bonos del Banco Central es el 6%, 6, creo que está ahorita, 6%. En fondos de inversión está un poquito más, creo que está 5%. Esto va variando, ¿no? Estos fondos de inversión va variando, porque estos fondos de inversión son otro portafolio. Esos fondos de inversión, ellos recaudan el dinero y lo van invirtiendo en diferentes activos financieros y de acuerdo a eso ellos tienen su porcentaje de inversión, ¿no? Que va variando. Entonces ahí ya tienes tu portafolio de inversión. Dice, ¿se ha entendido qué es un portafolio de inversión entonces? Sí, Lice. Muchas Lo gracias, entendí. Neisa. Muchas gracias. Muy bien, entonces, eso que hemos hecho ahorita con Neisa, que nos ha ayudado hartísimo, lo mismo les voy a pedir un trabajito para que ustedes hagan. Y yo les voy a poner las opciones y en cuál invertirían y por qué. Y ustedes me van a hacer el análisis de los riesgos y cuál sería su portafolio de inversión, ¿ya? Eso les voy a dar como tareita. No sé si hay alguna preguntita más por ahí, nada. Les mostraré el portafolio de inversión del Banco Central. ¿Cómo es? Ya se ha entendido que es un portafolio, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, miren, el Banco Central tiene la plata de las reservas internacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les dice? Tienen que tener una parte que se llama tramo precautorio, una parte de tramo de inversión. ¿Cuánto por ciento está invertido? Ahí está la estructura. Del 100% en reservas monetarias tienen casi el 70%. Después nos dice que, así, ¿no? Casi el 70%, después tienen en reservas en oro el 30%, ¿no? Ahí ya nos podemos dar cuenta. Miren, toda nuestra platita de Bolivia, el 70% está en moneda y el 30% más o menos en reservas de oro. Les voy a hacer esa pregunta ya para que sepan. Ahí están, las reservas de oro. Las reservas de oro, dice, están constituidas por inversiones en depósitos a plazo fijo. Imagínense, yo pensé que era todo oro, no, no es cierto, no es todo oro. Hay una parte que es depósito a plazo fijo, ¿no? Bonos denominados oro, saldos en cuentas allocated, o sea, son diferentes tipos de cosas las reservas en oro, ¿no? Podrían realizarse, fíjense, aquí también nos está hablando de inversiones en países, ¿no? Aquí está hablando de países porque el Banco Central invierte en otros países, con riesgo crediticio soberano a largo plazo, triple A. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de las calificadoras de riesgo? Esta calificación es una calificación alta, es decir, que casi no tiene riesgo, ¿no? O sea, no tiene ningún riesgo. Entonces, el Banco Central está autorizado a poder invertir, ¿no? Su portafolio, invertir en países donde no hay casi ningún riesgo, ¿no? En el Banco Internacional de Pagos, en el Banco Mundial, en entidades financieras como, por ejemplo, miembros del London Billion Market Association con una calificación A+, entonces con muy buena calificación. Aquí ya les están diciendo cómo tienen que invertir, ¿no? ¿Qué más? A ver, para ver esto un poquito, no tan a detalle, pero para que tengamos una idea clara.
¿Cuáles son las divisas autorizadas? ¿Se acuerdan que veíamos cuáles son? Eso es también algo interesante. El portafolio, ¿cómo será del Banco Central, no? Aquí hay divisas autorizadas. Toda esta parte son reservas monetarias, es decir, en plata, ¿no? Entonces, en monedas, la parte de reservas de oro, ese 30% dice que está constituido en estas cosas, ¿no? Y la parte de divisas autorizadas nos dice, ¿está constituido en qué? En portafolios de liquidez, de depósitos y de inversión constituidos en dólares estadounidenses, ¿no? El portafolio euro puede ser máximo hasta el 20%, porque el euro muchas veces sube y baja muy rápidamente, ¿no? Entonces, así es como está constituido. Eso también lo van cambiando, ¿no? Ahí está cómo tiene que ser el tramo liquidez, el tramo inversión, ahí estos ya son índices bursátiles que se manejan a nivel internacional, ¿no? El índice Merrill, de Treasury a 3 años, del Tesoro a 3 años, ¿qué pueden invertir, no? ¿Cuáles son los instrumentos y operaciones autorizadas? Por ejemplo, los depósitos, overnight, recompra de títulos, préstamos de valores, ¿no? Papeles comerciales con vencimiento a 1 año más o menos, y aquí les está diciendo qué títulos son los que se pueden invertir, los activos financieros de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cómo invierte el Banco Central? ¿En qué invierte? Miren, también invierte en contratos a futuros, máximo a 10 años, invierte en floating rate notes, en notas así de Estados Unidos, de otros países, ¿no? Y en varias cosas. Listo, ahí veíamos, aquí tenemos las ventajas para la globalización. ¿Cuáles son esas ventajas, no? Como decía, me acuerdo uno de sus compañeros, hay un mayor mercado que nos permite poder vender, digamos que yo fabrico fósforos, ¿no? Entonces no voy a vender solamente en Bolivia, voy a poder vender a otros países, ¿no? Entonces ahí tengo la ventaja de las economías a escala. ¿Qué son las economías a escala? Que mientras más cantidad yo produzco, más barato se me hace mi producto. Esas economías a escala las utiliza mucho China, ¿no? Porque ellos producen para todo el mundo, entonces como producen harto, sus productos se hacen más baratos, ¿no? Bajando los costos y aumentando las utilidades. Después, también ahí tenemos una ventaja, podemos tener diversificación, lo cual reduce el riesgo. Es decir, yo puedo vender a diferentes países y estos países, voy a diversificar con estos países en realidad, ¿no? Ya. Después también tenemos que hay acceso a fuentes financieras más baratas y diversificadas que nos pueden reducir el costo de capital. ¿Qué significa esto? Que yo puedo obtener plata de repente con costos mucho más bajos, ¿no? Puedo invertir en otros países, también me permite, ¿no? Aunque también dentro del país tenemos normas que nos limitan a hacer ciertas inversiones afuera, ¿no? Pero de todas formas tengo la opción de hacerlo. Puedo buscar un financiamiento que esté autorizado y puedo hacerlo, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, hay organismos financieros que hacen préstamos, ¿no? Que dan préstamos a entidades, por ejemplo, a los bancos PYME, por ejemplo, y a través de esos bancos podemos nosotros acceder a esos préstamos como empresas pequeñas, ¿no? Todo eso nos puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a una empresa multinacional a vender hacia afuera. El problema es que esta empresa tiene que tener un potencial de crecimiento. Es decir, que tienes que poder fabricar harto para poder vender afuera. Ahora, en nuestro caso, muchas de nuestras empresas no fabrican mucho y en vez de más bien que nos ayude la globalización, nos perjudica. ¿Por qué? Clásico, ¿no? Clásico, en todas las cosas. Por ejemplo, en los zapatos, si bien nosotros somos, o sea, nuestros artesanos en zapatos son capísimos, hacen el mejor zapato, yo creo que a nivel Latinoamérica es uno de los mejores zapatos. El problema es que el precio, no les he dicho eso, ¿no? El precio, cada par de zapatos, yo me acuerdo, me compré hace 10 años, pero un par de zapatos estaba en liquidación, ese zapato me costó 150, creo, 150 bolivianos, estaba en liquidación, era un zapato baratito, digamos. Pero en general esos zapatos, los nacionales, cuestan entre 300 y 400 bolivianos para varones, por ejemplo, ¿no? O 200, algo 250. Entonces, si tú comparas con un precio de un zapato chino, el zapato chino te cuesta 50 pesos, ¿no ve? Pero ¿cuánto te dura? Te dura 3 meses. En cambio, el zapato nacional te dura 10 años, y se los puedo garantizar, dura 10 años el zapato nacional. El problema de eso es que la gente compara solo el precio, ¿no? Y no se va por la calidad. Entonces, eso puede ser un problema para el tema de la globalización, ¿no? Entonces, ahí hay también lo que decían, un riesgo, por ejemplo, es la excesiva volatilidad. ¿Qué quiere decir la excesiva volatilidad? Que las empresas y los gobiernos, digamos,
tratan de, sobre todo los que exportan, ¿no? A nivel internacional, si bien exportan, digamos, no sé, por ejemplo, nos estaban vendiendo aquí a Bolivia, pero ha pasado algún problema a nivel nacional que podría ser que Bolivia dice, por algún motivo, ya no vamos a recibir zapatos chinos, que sería súper bueno, ¿no? Ya no vamos y vamos a priorizar la industria nacional, digamos, ¿no? Yo decía, por ejemplo, en vez de, y eso me parecía a mí una buena idea, en vez del bono Juancito Pinto, deberían darles zapatos a todos los niños para que puedan usar esos zapatos, porque muchas veces los padres, ese bono Juancito Pinto, no todos, pero muchos padres se los gastan en otras cosas, ¿no? Que no les sirve al niño, digamos. Entonces podían darle un zapato, ¿no? Un zapato nacional que le va a durar no solo a él, sino a sus hermanitos de repente, ¿no? Entonces, sería súper, ¿no? Ahí podrían, por ejemplo, poder apoyar la industria nacional. Pero lamentablemente no ocurre eso, ¿no? Ahora, si ocurriera, ese también es un problema y un riesgo de la globalización. Los chinos ya no nos podrían vender zapatos, ¿no? Si aquí en Bolivia dicen, no, zapatos ya no vamos a exportar, o sí vamos a importar, pero el arancel va a ser 200%, digamos, uy, ya, demasiado caro el zapato, por lo tanto ya no vamos a recibir zapatos, ¿no? Entonces, ahí es un problema de volatilidad o de un problema que puede ser un riesgo, que puede ser para las empresas que están globalizadas y que exportan, ¿no? Ahora, el efecto contagio también es un problema. Puede ser que en un país, por ejemplo, porque por algún tema específico, ellos digan, ya no vamos a... por ejemplo, como aquí, digamos, se van a nacionalizar varias empresas, entonces todos dicen, uy, no, aquí hay un problema terrible, no, vamos a sacar toda nuestra plata, digamos, ¿no? Entonces ese puede ser un problema para también el tema de la globalización, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha ocurrido también en Venezuela, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estaban bien, estaba en auge Venezuela, ha comenzado a tener problemas, todas las empresas han salido, ¿no? Y es un efecto contagio que no solamente ha afectado a Venezuela, sino a varios países, ¿no? Donde la gente ha dicho, no, Latinoamérica es un país, son países que no son de confianza, miren lo que ha ocurrido en Venezuela, que tiene petróleo, que era rica en realidad, y ahora miren cómo está, no hay que invertir en Latinoamérica, ¿no? Entonces puede ser un efecto contagio que no sea bueno para el país, ¿no? ¿Qué otros efectos también tenemos? Otro riesgo es la tendencia hacia la deflación, el incremento de la desigualdad. Por ejemplo, este tema de la tendencia hacia la deflación, ¿qué nos está diciendo? Que puede ser que por disminuir los costos, nosotros podríamos entrar en una sobreproducción, ¿no? Por ejemplo, digamos, que nosotros, por decirles, exportáramos, no sé, chocolate, digamos, ¿no ve? Entonces decir, ay, ya, para hacerlo mucho más barato, como es economía de escala, vamos a producir más. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Ametex, ¿no? Entonces estaban súper bien, ha comenzado a producir, tenían un montón de producción, pero ¿qué ha pasado? Han producido tanto que finalmente, justo ha ocurrido el tema del cierre del ATPDA, ya no han podido vender su producción, y ha quedado ahí, parada, ¿no? Entonces ahí, ese es un problema que podría ocurrirles también a las empresas que están globalizadas y que están exportando, ¿no? Y bueno, por último, podemos decir que lamentablemente el tema de la desigualdad distributiva, es decir, que hay países pobres, países ricos, y como en nuestro caso, decíamos que el tema de la globalización a nosotros mucho no nos ayuda ahorita. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro crecimiento económico es muy poquito y no exportamos. Y lo poco que podríamos exportar, es decir, digamos que nosotros vamos y decimos, tenemos zapatos, ya súper, pueden exportar, pero aquí China tiene para exportar, no sé, 300 toneladas de zapato, y Bolivia apenas 1 tonelada, porque tenemos solo unos cuantos artesanos, y todavía no tenemos la capacidad de exportación. Trágico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice China? No se preocupen, bolivianos, véndanme a mí el cuero. Yo voy a comprarles el cuero y todo lo demás, y yo voy a fabricar. Entonces, como ellos tienen la capacidad de fabricar, ¿nosotros qué hacemos? Y eso ocurre generalmente, ¿no? Les vendemos nosotros la materia prima, les vendemos el cuero, les vendemos la lana, les vendemos todo eso, ellos fabrican, y lo que nosotros les vendemos en 10 pesos, lo mismo nos vienen a vender en 100, ¿no? Entonces, ese es el problema de la desigualdad distributiva, ¿no? Lamentablemente. Y la verdad nomás es también el tema de zapatos, nosotros les vendemos nuestro cuero a precio de regalo porque es materia prima, y ellos nos venden sus zapatos, 10.000 toneladas de zapatos que finalmente se convierten en basura, porque se arruinan muy rápido, porque son basuras, ¿no? Toneladas de basura son esos zapatos. Entonces, ¿qué hacen? Nos venden 100 veces más caro, 200 veces más caro, ¿no?
Eso, y aquí habían las empresas más grandes del mundo, más o menos les había dicho que están súper globalizadas. ¿Cuáles son ahora las más grandes? Ahora con la pandemia, las más grandes son las tecnológicas, como Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung, todas estas empresas, ¿no? Las que tienen que ver con la tecnología. Son las más globalizadas y son las más grandes a nivel mundial. Y esto ya no lo vamos a ver esto porque ya es mucha teoría, ¿no? Se los voy a pasar esto para que lo revisen, por favor. Ahora sí, ya no, la próxima clase vamos a atender solo una partecita de esto, vamos a ver. Qué son los mercados de capitales, ¿no? Que nos faltaría ver, ya con eso vamos a terminar, ya nos falta mucho. Pero sí les voy a dejar, por favor, una pequeña práctica para que la hagan, que tiene que ver con el trabajito que hemos hecho con Neisa, que tiene que ver con el tema de portafolios, tiene que ver con el tema de instrumentos o activos financieros, tiene que ver con la globalización, ¿ya? Y ya les he dejado el Kahoot en la primera parte, les voy a dejar un Kahoot también en la segunda parte, porque ya en el examen vamos a tomar tanto la parte práctica como la parte teórica que va a salir también de los Kahoots, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Nada. Ya, muy bien queridos, entonces nos vemos hasta la siguiente clase, terminaremos.